Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Fraga, este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio con el tema Necesidades primarias del cuidador. Les recuerdo nuestros teléfonos de contacto: en México el 442-215-0775, nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com, y nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Cancer Center Tech 100, y a partir de ahí nos pueden rastrear en Instagram, en YouTube y otras redes sociales. Pues hemos comentado en los capítulos anteriores y ahora también alguna nota interesante del mundo de la salud, y hoy vamos a hablar de una nota que nos encontramos en el periódico El Economista de España, que habla de la inteligencia artificial de Google como un medio capaz de detectar el cáncer mejor que los seres humanos. Y esto parece ciencia ficción, pero no es el único artículo que he leído por ahí sobre este tema de la inteligencia artificial. También se está utilizando en varias áreas, sobre todo de la imagenología en medicina. Y aquí lo que están probando es la capacidad de la inteligencia artificial de Google para diagnosticar la probabilidad de cáncer de mama en las mastografías. Y lo que vieron es que se redujo en 5.7% los falsos positivos y 9.4% los falsos negativos comparado con el diagnóstico hecho por seres humanos. Definitivamente, pues algo que nos deja que pensar hacia dónde se va a estar moviendo el medio de la salud. Y bueno, yo también pondría sobre la mesa si la mastografía seguiría siendo el medio diagnóstico ideal en el futuro, cuando la inteligencia artificial sea quien realice el diagnóstico. Y dos, ¿cuál va a ser el rol de los médicos y de los profesionales de la salud cuando tengamos equipos con inteligencia artificial o robotizados que sustituyan alguna de las funciones? Seguramente será interesante ver hacia dónde se mueve nuestra profesión. Y bueno, también estamos platicando de una canción en cada episodio. Tratamos de hacer canciones que nos levanten el ánimo. El cáncer no todo es malo. Y hoy la canción de la que vamos a platicar es Here Comes the Sun de los Beatles, propuesta por nuestra invitada del día de hoy. Se las dejo para iniciar el programa. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Bueno, hoy está con nosotros la licenciada Mariana Sierra Munguía. Ella es licenciada en psicología, es maestra en medicina conductual y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en psicología de la salud. Es colaboradora de Cancer Center desde el año 2016. 3, 2, 1. Y bueno, ha tenido experiencia en diferentes áreas de la salud y de la psicología de la salud, en el Hospital G. González en Ciudad de México y en su práctica privada, tanto en trastornos alimentarios como propiamente en cáncer. Y bueno, algo que ha desarrollado más en los últimos años aquí, incluso haciendo investigación. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Buen día. Pues no sé, platícanos un poco cómo es tu trabajo aquí en Cancer Center, en qué consiste tu rol dentro de Cancer Center. Ok, dentro del área de psico-oncología tenemos varias tareas. De hecho es un trabajo que es muy bonito porque vemos un poquito de todo, ¿no? Vemos al paciente desde que está la sospecha del diagnóstico, que va a empezar un tratamiento, los ayudamos, los evaluamos, vemos qué necesidades hay y bueno, se hace un plan de trabajo para el tiempo que va a estar el paciente aquí. Pero no nada más nos enfocamos en el paciente, sino también algo que es bien importante es con quién viene ese paciente o el cuidador, ¿no? Muchas veces es la pareja o alguno de los hijos o incluso uno de los padres. Entonces, pues también vemos las necesidades que pueda tener esta persona y pues bueno, vemos las necesidades que pueda tener esta persona y también hacemos un plan de cuidado para la familia.
Yeah. Sí, como que compartimos mucho esta visión todos aquí en Cancer Center, pero también con otros colegas fuera de Cancer Center, de que el cáncer, aunque físicamente es una enfermedad de un individuo, es en realidad una enfermedad que afecta a todo un complejo familiar, y entonces el abordaje de la familia es mucho más importante de lo que uno creyera, ¿no? Incluso ayudas a sanar mejor al paciente si la familia hace parte de la labor que hay que hacer alrededor del paciente, ¿no? Y eso creo que es el motivo principal de este episodio de podcast, que es hablar del cuidador primario, ¿no? Que es este individuo generalmente de la familia, no necesariamente, ahorita tú nos explicarás un poco más, que tiene la función de ser como el principal cuidador del paciente con cáncer, a sabiendas que no necesariamente es el único, pero sí el principal, y es en el que nosotros como profesionales nos apoyamos. ¿Quieres ahondar en este concepto del cuidador primario? Sí, claro. El cuidador primario, según la Sociedad Americana del Cáncer, es esta persona que dedica más tiempo al cuidado del paciente, pero algo que es muy importante es que es de una manera no remunerada, ¿no? Porque podría tener una enfermera, tal vez, o un cuidador al que se le estuviera pagando, y de alguna manera, pues esto remunera su trabajo. En este caso, el concepto de cuidador primario informal hace esta diferencia, en donde pues es una persona que tal vez dedica mucho, deja de hacer muchas actividades propias, incluso a veces el propio autocuidado lo dejan de lado para dedicarse al cuidado de una persona normalmente querida, normalmente un familiar que tiene alguna enfermedad, no nada más cáncer, ¿no? Yeah. Oye, ¿y has visto aquí en Cancer Center? Bueno, pues tenemos muchísimos pacientes de diferentes características y que tienen también estructuras familiares diferentes y así. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que tiene un cuidador primario bien caracterizado, bien definido, y uno que no lo tiene así, ¿no? O sea, ¿qué has visto tú con nuestros pacientes cuando no hay un cuidador primario bien establecido? Ok. Bueno, antes de lo que yo he visto, tocas un tema bien importante y que de hecho está súper descrito en la literatura médica, que es el concepto de apoyo social. El apoyo social es un mediador bien importante para que el paciente pueda adaptarse adecuadamente a la enfermedad. Entonces, un paciente que tenga adecuada percepción de apoyo social o adecuado apoyo social va a tener probablemente mejor adherencia al tratamiento, probablemente tenga manera de afrontar cuando se siente estresado, cuando se sienta preocupado. Y pues esto va a ayudar a que tenga una mejor evolución de la enfermedad y sobre todo la calidad de vida, ¿no? No es lo mismo que lo pueda sufrir, digamos, como en conjunto, que pueda ver recursos, que pueda compartir recursos, que pueda tener ayuda, a que lo haga solito y de manera independiente, ¿no? Entonces hay estudios incluso muy interesantes donde ven que los pacientes que tienen mejores redes de apoyo tienen mejor funcionamiento del sistema inmune, ¿no? En comparación con pacientes que no lo tienen. Y algo que yo he visto aquí personalmente, pues es también que a veces cuando hay una buena red de apoyo, hay una mejor toma de decisiones y mejor comunicación con el equipo médico, lo cual facilita el tratamiento no nada más para el paciente, sino también para el equipo médico, ¿no? O sea, no es lo mismo estar tomando decisiones todos en conjunto, todos con un mismo objetivo, a tal vez estas dificultades donde a veces tal vez un familiar quiere algo y luego se peleó y no regresó, y entonces el paciente quería una cosa pero la familia no respetó lo que el paciente quería, entonces empieza a haber muchos conflictos, incrementando el estrés en el paciente, en el equipo médico, y esto puede llevar muchas veces a tomar decisiones tal vez no tan planeadas o no tan bien fundamentadas, pues obviamente limitando la calidad de vida del paciente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las responsabilidades del cuidador, pero haciendo conexión con este último comentario que haces de una familia donde hay un hijo que tiene una opinión y que no está de acuerdo y otro que sí, y así, es este tipo de divergencias que hay en opiniones dentro de la propia familia, a veces sin considerar la propia voluntad del enfermo. Exacto. Pues creo que esa sería una de las principales responsabilidades de un cuidador primario, ¿no? Claro. Crear un consenso de la familia tomando en consideración la voluntad del enfermo. Exacto. Para que no haya precisamente estos vaivenes con las opiniones de la familia alrededor de la enfermedad, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras responsabilidades tendría un cuidador primario en torno al cáncer? Ok, la verdad es que es una pregunta muy amplia porque depende muchísimo del tipo de cáncer del que estemos hablando y de las características propias del paciente. Obviamente no es lo mismo el cuidado que va a requerir tal vez un niño con cáncer, ¿no? Que va a requerir
prácticamente 100% de apoyo, tanto en las tareas, que lo lleven al doctor, que lo lleven a sus estudios, que le den sus medicinas, que lo alimenten, todo. Claro. Alguien tal vez de 30, 40 años que tenga un cáncer en donde pueda estar activo, trabajando y que realmente no necesita tantas tareas, tanta ayuda, a tal vez alguien de la tercera edad que ya también se vuelve que tiene otras necesidades de por sí por la edad. Exactamente. Si pudiéramos decir que de responsabilidades, ya obviamente variaría dependiendo del tipo de paciente, pero podríamos dividirlas en necesidades, vamos a pensar asistenciales o tareas específicas, por ejemplo, ayuda en los medicamentos, llevarlo a sus tratamientos, ayudarle a los alimentos, a la preparación de los alimentos, comprar suplementos, etcétera. Y también tenemos apoyo del tipo emocional. Tal vez este cuidador muchas veces se vuelve el confidente o ya lo era, ¿no? Entonces, cuando el paciente se siente estresado, cuando el paciente se siente triste, muchas veces es el cuidador quien debe pues estar en este apoyo, ¿no? Aquí hicieron una investigación al respecto, ¿no? Aquí ¿Sí? en Cancer Center. Platícanos, Mariana, Sí, de sí. eso. Pues mira, nosotros estuvimos durante un año evaluando a un grupo de cuidadores durante el tiempo que los pacientes estuvieron en quimioterapia. Tuvimos un total de 76 pacientes, 76 cuidadores de pacientes oncológicos, y lo que hicimos fue evaluar las necesidades que tuvieran los cuidadores. Hay un instrumento que es especial para esto y nos dice cuáles son las necesidades que tienen. Y en promedio, lo que identificamos fue que tenían mayor número de preocupaciones asociadas a el futuro. ¿A qué va a pasar con este paciente? Seguido por las necesidades personales, es decir, que las necesidades personales podría ser autocuidado, que tomaran su tiempo para descansar, que fueran al doctor ellos mismos, que tomaran su propio ejercicio, tiempo de relajación, digamos, o su propio trabajo, ¿no? Sus necesidades personales era la segunda necesidad más importante, seguida por necesidades de información. Estas tres fueron las que más nos refirieron nuestro grupo de cuidadores. Entonces, pues para nosotros aquí nos damos cuenta que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Uno es la incertidumbre que puede tener de qué va a pasar, que eso es pues muy esperable tanto para el paciente como para su familia, pero que nosotros como equipo tenemos dos cosas que hacer aquí. Uno es estar bien al pendiente con la información, estar nosotros dando información de antemano a los pacientes y a los cuidadores, ya que la falta de información fue una de las necesidades y que además se asocia con las preocupaciones al futuro. Sí, o sea, tú dices, la principal fue lo de la preocupación sobre el futuro del paciente, Ajá. pero eso en parte se mejora si tiene suficiente información. Entonces serían dos de las tres cosas que viste como principales necesidades de los cuidadores. Y en la parte de necesidades personales, pues sí nos dimos cuenta que es muy importante promover el autocuidado en los cuidadores. O sea, que sí tengamos nosotros las evaluaciones y ver qué necesidades tiene, cómo se siente, y que tengamos cierta educación al paciente para que no descuide sus propias necesidades, porque entonces eso nos va a dar un peor cuidado del paciente y además pues pone en riesgo a los propios cuidadores. Algo que ¿no? platicamos nosotros como profesionales aquí, si no estamos bien entre nosotros, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a terceras personas? Pero el cuidador es un punto clave. Un punto clave. Que para los cuidadores que nos están escuchando ahorita en el podcast, ¿qué sugerencias les harías sobre el autocuidado? O sea, ¿qué recomendaciones les dirías? No pierdas de vista esto en tu persona para poder ayudar a tu familiar con cáncer. Ok. Bueno, pues creo que es algo muy, muy amplio, pero dentro de las cosas más importantes es organizarse en el sentido de ver cuáles son las tareas que puedo hacer y ver cuáles puedo delegar. A veces nos cuesta trabajo delegar o pedir y aceptar ayuda, ¿no? Porque a veces la gente nos dice, yo te ayudo, pero no, pues ¿cómo le voy a decir que me ayude? No importa, no pasa nada, está bien pedir ayuda, está bien descansar, a veces, y sobre todo creo que en nuestra población tenemos como esta idea de que yo tengo que hacerlo porque es mi esposo, porque es mi deber, ¿no? Entonces tenemos estas creencias y estos deberías que a veces ni siquiera están fundamentados en nada y nos hacen realmente volvernos como
demasiado enfocados en esta tarea, descuidándonos completamente, siendo que podemos tener un tiempo de descanso. No está mal. Muchos cuidadores se sienten culpables por querer descansar, por querer un día desconectarse un poquito. No está mal, de verdad es una necesidad, es un derecho el descansar y el cuidar nuestra propia salud, ¿no? Entonces, yo creo que así, si lo más importante que me dijeras en una palabra es eso, no está mal, no te sientas culpable, es un derecho que tú estés bien, ¿no? Sí, entonces lo que tú tengas que hacer, hazlo. Sí, conforme te escuchaba yo me imaginaba si yo fuera el cuidador primario, pues es verme a mí mismo como un coordinador de los demás cuidadores y no como el único cuidador y saber que yo también tengo una posibilidad de acceder a una red de apoyo. Claro. Y ser consciente de que todos los cuidados que quisiera poner en mi familia, primero los tengo que poner en mí mismo, ¿no? Claro. Tiempo, espacio, descanso, recreación, todas estas cosas, ¿no? Oye, y cuando las necesidades de estos cuidadores no están bien cubiertas, ¿tiene consecuencias? Claro, de hecho, qué bueno que tocas este tema, porque justo en nuestra investigación, como después de hacer este análisis, de ver cuáles eran las necesidades, nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué pasa con los que no? Y lo que encontramos fue que estas necesidades personales insatisfechas, sobre todo las necesidades personales, se comportaban como predictoras de manera significativa para tener ansiedad y depresión. Es decir, estas personas que descuidaban sus propias necesidades, al final eran más propensas a tener ya sea ansiedad o depresión. Entonces, pues esto nos ayuda como a enfatizar la importancia del autocuidado. Ya. ¿Y has visto algunos otros problemas, además de depresión y ansiedad en los cuidadores primarios? De hecho, yo sí tengo presentes muchos cuidadores primarios, sobre todo con ansiedad en los primeros meses de la enfermedad, ¿no? En lo que entienden también de qué se trata. Esta parte de información se me hace que es bien relevante. ¿Pero has notado algunos otros problemas que te manifiestan nuestros cuidadores primarios? Sí. Bueno, si lo llevamos así al extremo, hay algo que se llama claudicación familiar, en donde digamos que ya truena por completo ese cuidador y se vuelve un caos, ¿no? Ya abandonan o entran en crisis o ya no son capaces de dar este cuidado que nosotros quisiéramos que diera, ¿no? Entonces, sería llevado al extremo. Pero bueno, obviamente puede haber desde problemas económicos porque empiezan a tener tal vez problemas en el trabajo, porque empiezan a faltar o porque abandonan. Digo, lamentablemente no en todos los trabajos tienen el apoyo adecuado, pero también puede haber problemas o preocupaciones financieras, que es algo muy frecuente, ¿no? Por estos preocupaciones por los gastos y todo lo que implica un tratamiento oncológico. Y muchas veces también empiezan a tener problemas de comunicación con el propio paciente, porque a veces no quieren preocuparlo o no quieren hacerlo sentir mal, entonces no dicen lo que están pensando o lo que están sintiendo. Y el paciente puede a veces adoptar también roles de pronto un poquito demandantes o un poquito como de uso al cuidador para desahogarme, ¿no? Porque también se siente mal. Entonces, esto hace que la dinámica se vuelva muy tensa y que finalmente también impacta de manera negativa la calidad de vida, ¿no? Ya. O sea, que uno cuando decide el complejo familiar convertirse en cuidador primario, pues tiene que ser bien consciente de todas estas situaciones y del nivel de compromiso que exige, pero al mismo tiempo no sobrecomprometerse fuera de las capacidades de cada uno, ¿no? Porque si no, van a pasar estas consecuencias sumamente negativas que ya no solo afectan ni siquiera solo al cuidador primario y al paciente, quizá al entorno familiar. Toda más la amplio, familia, ¿no? Y a veces más allá, o sea, amistades, vecinos, trabajo, amistades, claro. Oye, ¿y qué hacemos en Cancer Center para los cuidadores primarios? Platícanos. Ok, bueno, pues nosotros de inicio, pues sí tratamos de evaluar a todos los pacientes, o sea, sí recalcamos que cuando se evalúa al paciente, lo que conviene es que traiga a su cuidador para que también veamos cómo está y que justamente podamos dar un poquito de esta educación de qué se puede hacer, cómo hacerlo, cómo comunicarse, cómo finalmente pueden apoyar adecuadamente. Si hay algo de estas necesidades, obviamente las tratamos de atender. Y también tenemos grupos de cuidadores que se llama Club de Cuidadores, justamente, en donde tocamos básicamente este tipo de temas, la información que decíamos hace rato,
y enseñamos a los cuidadores también a estarse monitoreando, ¿no? A que ellos puedan identificar cuando sienten algunos de estos síntomas, como que ellos se conozcan un poquito más y que sepan a dónde acudir para pedir ayuda si es que lo requieren, ¿no? Muy bien. Así es que este club de cuidadores pues es también un lugar donde ellos vienen a desahogarse y hacer ellos el foco de atención por un ratito, ¿no? Así. Exacto. Muy bien. Oye, Mariana, pues te agradezco mucho que hayas participado hoy en nuestro episodio del podcast. Uh-huh. A mí me encantaron varios de los conceptos que tocaste, incluso este último de claudicación familiar, que es algo importante que tienen que tener en el horizonte algunas familias que tienen algún paciente con cáncer. Uh-huh. Pues esta parte de vernos como familia, como sistema y no como un paciente con cáncer y que todos tenemos que cuidar, sino que el cáncer cambia toda la dinámica familiar y entonces todos tenemos que buscar cuál es nuestro rol en este sentido y apoyarnos y cuidarnos. Sí. Y seguramente la audiencia tendrá más preguntas para ti y será motivo para invitarte a un próximo programa. Uh-huh. Ya veremos qué temas nos piden, también qué temas tú nos sugieres para más adelante. Y bueno, pues te agradezco mucho. A todos ustedes que nos están escuchando, les agradecemos su participación y su escucha, que compartan estos podcasts con gente que piensen que pueda hacerles útil la información. Y los invitamos a visitar nuestra página web www.cancercentertec100.com, nuestras redes sociales es Facebook, nos encuentran como Cancer Center Tec 100 y en nuestro teléfono en México el 442-215-0775. Y bueno, nuestro próximo programa va a venir otra vez la doctora Amalia Padilla, que ustedes ya conocen si han escuchado los episodios anteriores, con quien vamos a platicar qué preguntas tienen que estar preparados para responder cuando vean al médico, porque a veces uno llega a la consulta de cáncer y el médico puede hacer ciertas preguntas y uno no está preparado para responderlas o no sabe cómo responderlas, y entonces queremos orientarlos un poquito más en este sentido. ¿Qué información es probable que me pregunten cuando vea al médico una vez que sé que tengo cáncer? Pues muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio de Vivir al 100. ¿Tienes preguntas que quieras que respondamos en nuestro podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o en www.cancercentertec100.com. Pues muchas gracias, Amalia. Creo que para hacer nuestro primer programa ha sido bueno. Y pues a todos los que nos están escuchando, los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast, que va a hablar de las preguntas que podrían hacerle a su médico una vez que tienen su consulta médica por cáncer. ¿Qué preguntas tienen que tener en mente? ¿Qué dudas deben de aclarar? ¿Y por qué son importantes todas estas dudas que ustedes tienen que aclarar? Nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días en el podcast de Vivir al 100. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tec 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.